Buenos días amigos, hoy nos acompaña el ingeniero Luis Crisanto, él es jefe de la unidad de ingeniería del grupo CDB, Ingeniería Antisísmica, es especialista en diseño estructural, especialista en diseño con sistemas de protección sísmica y actualmente es miembro del comité que elabora la norma E032 de amortiguadores sísmicos, tiene una amplia experiencia con respecto a análisis, diseño, supervisión y ensayo en estos sistemas de protección. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Fabiana. Agradecerte a ti y a todas las personas que nos están viendo en este momento. En representación de Sain Consulting, quiero agradecerles a todos la invitación. Sain Consulting es una empresa especializada en el diseño, consultoría, supervisión de estructuras con sistemas de protección sísmica. Somos parte del comité que elaboró la norma E031 de aislamiento sísmico y actualmente somos parte también del comité que se encuentra en la elaboración de la norma de disipadores sísmicos E032. Bien, cuéntame, ¿qué puedo ayudarte? Bueno, Luis, como sabrás, se está anunciando un megaterremoto de 8.8 en Lima, entonces queríamos saber, por ejemplo, qué estructuras son las que van a sufrir menos daños. Sin duda alguna, aquellas que han sido diseñadas y construidas en línea con la normatividad vigente, aquellas en las que se ha aplicado buenas prácticas de ingeniería. Desde luego va a depender también de factores como su ubicación, qué tan sísmica es la zona donde se ubica, el tipo de suelo. Y sin duda alguna, las que menos daño van a recibir son aquellas que cuenten con sistemas de protección sísmica. Es decir, que mi edificio tiene riesgo de derrumbarse. El riesgo de colapso es bajo, sin embargo, van a aparecer daños durante el sismo. ¿Y por qué se va a dañar? El sismo es básicamente producto de la liberación de energía de deformación por la interacción de las placas tectónicas, ¿de acuerdo? Esta energía es absorbida y debe ser disipada por la propia edificación, muchas veces de forma violenta y desde luego en forma de daño estructural. Luis, ¿y es posible tener menos daños en mi edificación? El nivel de protección, sísmicamente hablando, desde el punto de vista sismo resistente que se brinda a las estructuras, depende principalmente de la categoría de la misma. Existen tres categorías, según nuestra norma de diseño sismo resistente 030 vigente. Tenemos las edificaciones esenciales, son aquellas que no deben interrumpir su operación ni durante ni después del terremoto. Tenemos aquí hospitales, clínicas, por ejemplo. Las edificaciones importantes, que son aquellas que albergan a gran cantidad de personas, como centros comerciales, teatros, cines. Y finalmente tenemos las edificaciones comunes, que por increíble que parezca son las viviendas. Espera. ¿Me estás diciendo que el departamento que está al frente, que me quiero comprar, tiene menos resistencia frente a un terremoto? Sí, es la filosofía que se aplica en general en todo el mundo para el diseño. Luis, ¿me puedes explicar cuál es la filosofía del código sísmico? Claro, Fabiana. La filosofía de diseño sismo resistente es que las estructuras no colapsen, sin embargo, se aceptan daños, que de hecho son la manifestación de cómo la estructura está liberando energía. Estos daños, que pueden llegar a ser muy severos, dependen principalmente de las características de la estructura, el tipo de suelo y la magnitud y profundidad del terremoto. O sea, en la clasificación que mencionaste hace un momento, los hospitales, según entendí, son edificaciones esenciales. Entonces, ¿estas se diseñan para continuar operando después de un sismo? En la teoría sí, sin embargo, si diseñamos un hospital con base fija, por ejemplo, la técnica que vamos a aplicar es rigidizar la estructura lo más posible para poder cumplir con cierta deformación máxima que se permite para este tipo de estructuras. Esta rigidización se hace incorporando elementos más robustos, columnas más grandes, muros de corte o de concreto armado, vigas más peraltadas. Sin embargo, esto trae como consecuencia que al ser una estructura más rígida, vibre mucho más durante un sismo. Esto va de todas maneras a afectar el contenido no estructural de la edificación y probablemente descalibrar y dejar totalmente inoperativos al equipamiento del mismo. Ok, entiendo. ¿Y qué podemos hacer para que los hospitales y las clínicas puedan seguir operando, puedan seguir siendo utilizados después de un terremoto? Implementar sistemas de protección como el aislamiento en la base y sistemas de disipación sísmica. Con esto se podría garantizar la operatividad continua, ya que van a ser estos los encargados, los responsables de disipar la energía que absorbe la estructura producto del terremoto. Entonces, es muy probable que frente a un sismo de gran magnitud como el que se está anunciando, el Lima 8.8, sean las edificaciones de vivienda como multifamiliares los que sufran más daño un evento como este, a diferencia de lo que son oficinas, hospitales, cines. Sí, es muy posible si es que han sido diseñados bajo la misma filosofía. Por supuesto, va a depender quién realizó el diseño, qué prácticas se utilizaron para la construcción, bajo qué normativa.
Luis, hacías referencia a las normas vigentes. ¿A estas van cambiando? Sí, exactamente. Las normas van evolucionando a lo largo del tiempo y si hablamos de sismoresistencia, son precisamente los terremotos los que nos dan nuestro jalón de orejas para mejorar nuestras prácticas de diseño y constructivas. ¿Y qué tipo de daño se esperaría en una edificación esencial, importante y común? Una edificación esencial, como lo mencioné previamente también, se diseñan usualmente si vamos por la opción base fija, se tendrá que ser una estructura muy rígida, por lo tanto va a acarrear una vibración probablemente bastante amplia, descalibrando equipos, por ejemplo, afectando al contenido no estructural. Eh, Mayormente los daños relevantes estarán asociados a daño no estructural. En una vivienda que es una estructura de categoría común, aparecerán daños no estructurales y estructurales también. Por lo tanto, la probabilidad de que se afecte a la integridad de la vida humana es mayor. Explíquenos, por favor, qué son los daños no estructurales y los daños estructurales. Los daños estructurales son aquellos que se presentan en los elementos que forman parte del sistema resistente a cargas de la estructura, ya sean cargas de gravedad o cargas laterales, como los terremotos. Hablamos de columnas, vigas, muros de concreto, etc. Los daños no estructurales se dan en los elementos que forman parte del contenido de la edificación, las instalaciones que hacen posible los servicios de la misma, el equipamiento arquitectónico, por ejemplo. Pero sabemos que Lima ha resistido terremotos de gran intensidad, como el del 70 y del 74. Entonces, la pregunta es por qué toda la ciudad no se ha caído. Si en esos años no había una normativa del diseño sismorresistente o similar, o es que había métodos más complejos con respecto a los cálculos o a los métodos constructivos, tal vez. Es una muy buena pregunta. Es verdad que Lima ha experimentado terremotos en el pasado. Si bien es cierto, no toda la ciudad colapsó, pero sí hubieron muchas estructuras que colapsaron y quedaron totalmente inhabitables y se perdieron varias vidas humanas, ¿no? Estos eventos que has mencionado, por ejemplo, Lima 1970 o Lima 1974, tuvieron una magnitud menor que 8, ¿de acuerdo? El evento que se espera actualmente es de casi 9. Hablar de un grado de diferencia de magnitud es aproximadamente 30 veces más en cuanto a liberación de energía. Entonces hablamos de una diferencia bastante importante. ¿Y es posible construir un edificio de viviendas y que tenga una protección sísmica equiparable con un hospital para poder garantizar la operatividad continua o la ocupación inmediata? Sí, de hecho en otros países como Estados Unidos o Japón es muy común implementar estas tecnologías en las estructuras a fin de garantizar la protección de la vida humana y también la protección de la inversión, ¿no? Luis, con respecto a los sistemas de disipación de energía, ¿nos puedes comentar algo más? Sí, claro, con todo gusto. Los terremotos son básicamente la liberación de energía de deformación a causa de la interacción de las placas tectónicas. Si hablamos de Perú, estamos hablando de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Esta energía es absorbida y debe ser disipada por las estructuras. En el caso de las estructuras de base fija, estas la hacen a través de deformaciones inelásticas, es decir, daño estructural. Si nosotros incorporamos un sistema de protección sísmica como aisladores sísmicos, por ejemplo, es ya esta tecnología la responsable de disipar esta energía. Déjame mostrarte, por favor, esta simulación. Si notas, toda la deformación se está concentrando en la base. La disipación de energía es principalmente tomada por los dispositivos de protección sísmica, que en este caso son los aisladores. Si hacemos la comparativa a una estructura de base fija, esta es la responsable de disipar la energía. Por lo tanto, se presenta mayor deformación, mayor vibración, mayor daño y, por supuesto, mayor pánico de los ocupantes. ¿Y estos dispositivos ya están siendo utilizados en Perú actualmente? Sí, de hecho, Perú es uno de los pocos países que tienen normativa propia para la aplicación, diseño y construcción de aislamiento sísmico, la E031, y actualmente nos encontramos formando parte del comité que elabora la norma técnica de disipadores sísmicos, E032. Entonces, ¿existen ya edificios de vivienda que cuentan con este sistema de protección sísmica? Sí, alrededor del mundo, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, es muy común incorporar esa tecnología al fin de proteger las estructuras. Si hablamos de Perú, ya existen al menos 5 multifamiliares con esta tecnología, con aislamiento sísmico, y varios otros proyectos, desde luego clínicas y hospitales, hasta incluso obras viales como viaductos y puentes.
Entonces, en resumen, podemos decir que todo sistema aislado o toda edificación aislada es buena. En teoría y en el papel sí. Sin embargo, coincidirás conmigo que si hablamos de aisladores, siendo dispositivos que van a encargarse de soportar el peso de la estructura entera durante toda la vida útil de la misma, deben ser dispositivos que pasen por un control de calidad bastante estricto. Eh, Sin duda alguna, deben contar con un respaldo demostrado mediante ensayos en instituciones internacionales certificadas adecuadamente para demostrar de que estos dispositivos van a poder funcionar apropiadamente durante el terremoto. Luis, ¿y podrías comentarnos un poco más acerca de estos ensayos para estos dispositivos? Claro, con todo gusto. En términos generales existen tres tipos de ensayos. Hablamos de los ensayos de cualificación, ¿de acuerdo? Son parte del know-how del fabricante para el desarrollo de la tecnología. Principalmente someten a los dispositivos a condiciones extremas, por ejemplo, temperatura, altas velocidades, fatiga, desgaste, envejecimiento, efecto de durabilidad, principalmente para determinar cómo responde la tecnología frente a todos estos efectos que sin duda se van a presentar durante el proyecto, o es probable que sucedan durante el proyecto. Eh, si hablamos del ensayo de velocidad, cómo responderá el dispositivo frente a diferentes velocidades que van a presentarse cuando sucede un terremoto. Si hablamos de fatiga, ¿qué pasa si este número de ciclos o este movimiento es repetitivo? Por ejemplo, en Turquía tuvimos 2 terremotos seguidos y debemos garantizar de que la tecnología sea capaz de soportar este movimiento repetitivo sin comprometer su capacidad. Hablamos de los ensayos de cualificación. Por otro lado, tenemos los ensayos de prototipo, que son los ensayos que se realizan a 2 unidades extra por tipo de aislador y se somete a condiciones extremas para verificar capacidad. Finalmente tenemos los ensayos de producción, que se hacen en todos los dispositivos que van a la obra para verificar principalmente propiedades. Es fundamental verificar que los dispositivos hayan también experimentado terremotos reales porque es la mejor prueba de que estos van a permitir proteger la estructura y el contenido. Por citar algunos ejemplos, hay muchos dispositivos que han funcionado correctamente durante el terremoto de Sendai en Japón y así como también durante los eventos de Turquía del febrero pasado, ¿no? Luis, ¿y podrías mencionar algún edificio que actualmente está en el Perú y cuente con este sistema de protección sísmica? Sí, por supuesto, existen ya muchas estructuras con sistemas de protección sísmica en nuestro país. El edificio multifamiliar Madre, por ejemplo, es el edificio aislado más alto, con 18 niveles, más alto de nuestro país, con 18 niveles, y ha sido construido utilizando aisladores sísmicos DIS. Tenemos también nuestras oficinas en el edificio T-Tower, en donde se puede ver el amortiguador sísmico en configuración diagonal a doble altura. Entonces, ¿las marcas que mencionas han sido probadas ya en terremotos reales? Por supuesto, más de 20 proyectos con aisladores sísmicos DIS y amortiguadores Taylor se comportaron exitosamente durante el terremoto de magnitud 9 en Sendai. Y nuestros aisladores de doble péndulo, EMP, se comportaron también satisfactoriamente durante los terremotos del febrero pasado en Turquía. O sea, estos edificios que tienen este sistema de protección sísmica han seguido operando luego del terremoto. Sí, por supuesto. Acabo de mencionar los 2 terremotos que sucedieron en febrero pasado en Turquía, de magnitud momento casi 8, una intensidad mayor que 9. Y los hospitales no solo siguieron funcionando, también sirvieron como albergue para muchas personas que se quedaron sin hogar, ya que lamentablemente varias edificaciones de base fija colapsaron, ¿no? Sin duda alguna, una de las mejores lecciones que nos dejan estos eventos es la importancia de las instalaciones flexibles, el detallamiento de las instalaciones flexibles y la importancia del sistema de monitoreo. ¿A qué sistemas flexibles te refieres? Me refiero a todos aquellos componentes que cruzan la interfaz de aislamiento sísmico, si hablamos de aisladores, por ejemplo. Sabes que dependiendo del diseño, de la sismicidad, del tipo de suelo, se va a tener una deformación que va a experimentar el sistema de aislamiento, es decir, el nivel base. Y está en el orden de hasta 60, 70 centímetros, dependiendo de estos parámetros. Toda instalación que cruza esta interfaz debe ser capaz de acomodar este movimiento sin dañarse durante un terremoto, porque de lo contrario estaríamos comprometiendo la continuidad de los servicios básicos. Me estoy refiriendo no solo a instalaciones, también, por ejemplo, tapajuntas o sistemas de expansión que garantizan el acceso al edificio aislado, deben ser también correctamente diseñadas, no solo para el movimiento, también para la capacidad de carga que deben tener. Estos sistemas de protección sísmica, aparte de salvar mi vida y mi inversión,
¿Qué otras ventajas puedo tener? Bueno, la necesidad de colocar tantos muros para rigidizar lateralmente la estructura se va a reducir, por lo tanto pueden acceder a tener un diseño arquitectónico más desafiante, innovador y creativo. Y con respecto al precio, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Es una muy buena pregunta, depende de muchos factores y esta pregunta en realidad debería responderlo la empresa inmobiliaria. Sin embargo, por lo que tenemos conocimiento, te puedo asegurar de que la inversión para trabajar con sistemas de protección sísmica al final del día termina siendo muy similar a la que se tiene para un edificio de base fija. Tenemos que pensar en que la inversión está asociada no solo a la construcción, también a la operación y mantenimiento. Y si hablamos de reparaciones, por ejemplo, un edificio con protección sísmica va a tener mucha menor, o el gasto en reparación para un edificio con protección sísmica va a ser mucho menor que si lo comparamos con un edificio de base fija. Y luego de un terremoto, entonces estos dispositivos necesitan algún tipo de reemplazo. Si es que se cuentan con los ensayos de alta performance o de cualificación que mencioné, por ejemplo, en donde se someten a los dispositivos a grandes números de ciclos, si se tiene registro de experiencias en sismos reales exitosas, si se tiene un adecuado control durante los resultados de los ensayos y durante el proceso de control de calidad, si es un buen fabricante, si es un aislador clase 1, pueden tener toda la seguridad de que no van a necesitar reemplazarlos. Incluso dependiendo del fabricante, no van a necesitar ni siquiera mantenimiento. Pero si estoy en una edificación que está asegurada, ¿por qué necesitaría estos sistemas? Asegúrese de que este seguro, valga la redundancia, incluya daños estructurales, daños no estructurales y además la posible estadía que tendrían que pagar en caso que la edificación quede totalmente inhabitable. Muchas gracias, Luis. Creo que ha quedado todo muy claro. Esta mañana todos hemos aprendido un poco más acerca de los sistemas de protección sísmica, las normativas de diseño y también tenemos un mayor conocimiento acerca de que las viviendas tienen una menor resistencia frente a los sismos o a un terremoto. Y bueno, espero poder contar con tu compañía en otra oportunidad. Con todo gusto, Fabián, agradecerles a ustedes en nombre de Sain Consulting. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.